¿Y si te dijera que la mujer más poderosa del cristianismo primitivo no solo fue borrada de la historia, sino que también ocultaron a su hija, una niña cuyo nombre era Sara, la hija de María Magdalena y Jesús, una existencia tan peligrosa que tuvo que ser enterrada bajo capas de silencio, bajo distorsiones calculadas, bajo 2000 años de memoria fracturada? Porque una mujer con autoridad apostólica ya era amenaza suficiente para el poder que se consolidaba en Roma. Pero una mujer que portaba en su vientre la sangre del Mesías, que criaba a la descendencia directa del crucificado, eso era una bomba teológica que ningún concilio podría desarmar. Así que la estrategia fue simple y brutal: transformar a la madre en escándalo para que la hija quedara imposible. Si María Magdalena era prostituta, entonces cualquier niño que hubiera tenido quedaba automáticamente descalificado, borrado, reducido a rumor vergonzoso. Y durante siglos funcionó, hasta que empezaron a emerger fragmentos, textos en ge'ez guardados en monasterios de piedra en Etiopía, iconos donde María está de pie, no arrodillada, tradiciones orales susurradas en comunidades gitanas de Francia, canciones litúrgicas que mencionan a la hija de la portadora de luz. Y ahora, pieza por pieza, la historia completa está resurgiendo, la historia de Sara, la niña que nunca debiste saber que existió, la princesa oculta, la guardiana del fuego, la primera de un linaje que protegió secretos mientras el mundo olvidaba. ¿Estás lista para abrir una puerta que no tiene manija desde fuera? Roma, año 591. El Papa Gregorio primero sube al púlpito de Santa María Maggiore para pronunciar su homilía número 33. Frente a él, una congregación que todavía arrastra dudas, cismas internos, memorias fragmentadas de un cristianismo que apenas tiene 5 siglos de existencia. Gregorio sabe que necesita orden, necesita claridad, necesita arquetipos simples que la gente pueda repetir sin cuestionar. Así que toma 3 mujeres distintas, mencionadas en los evangelios: María Magdalena, de quien salieron 7 demonios, la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús con perfume, y María de Betania, hermana de Lázaro. 3 historias, 3 contextos, 3 identidades, y con un solo movimiento retórico las funde en una sola figura: la prostituta arrepentida. No importa que Lucas jamás dijera que María Magdalena era prostituta. No importa que los 7 demonios fueran enfermedad espiritual, no pecado sexual. No importa que María de Betania tuviera casa propia y fuera discípula respetada. Lo que importa es que ahora todas son una. Y esa una es pecadora. Pecadora redimida, sí, pero pecadora al fin. Y con esa fusión, Gregorio no solo distorsiona la historia, anula cualquier posibilidad de que el linaje de María sea considerado legítimo. Porque si María era mujer de mala vida, entonces cualquier hija que hubiera tenido queda manchada, descalificada, borrada del registro sagrado. Pero esa reescritura no ocurrió en vacío, ocurrió porque había algo que necesitaba ser ocultado. Y ese algo era la memoria viva de comunidades cristianas primitivas que conocían otra María. La María que financiaba el ministerio de Jesús según Lucas capítulo 8 versículo 3. La María que permaneció al pie de la cruz cuando los varones huyeron según Juan capítulo 19 versículos 25 al 27. La María que fue la primera en ver al resucitado y recibió de él la orden directa de ir a anunciar a los hermanos, según Juan capítulo 20, versículos 17 y 18. Esa María no era marginal, era central, no era accesorio devocional, era pilar fundacional. Y en algunas de esas comunidades primitivas, especialmente las que se desarrollaron lejos de Jerusalén y Roma, se contaba algo más.
Se contaba que María no viajó sola después de Pentecostés, que llevaba consigo una niña de cabello oscuro y ojos profundos, una niña que los adultos protegían con sigilo casi ceremonial, una niña cuyo nombre solo se susurraba: Sara. El nombre Sara resuena en múltiples direcciones. En hebreo significa princesa, y eso ya es declaración política, porque si Sara es princesa, entonces su padre es rey. Y su padre, según estas memorias prohibidas, era Jesús. Jesús ben David. Jesús de la línea real. Jesús que nació en Belén, ciudad de David, según Mateo capítulo 2, versículo 1. Jesús, a quien los magos buscaban como rey de los judíos, recién nacido, según Mateo capítulo 2, versículo 2. Jesús sobre cuya cruz Pilato escribió con ironía amarga: Rey de los judíos, según Juan capítulo 19, versículo 19. Y si ese rey tuvo hija, esa hija porta legitimidad dinástica que ningún emperador romano, ningún sumo sacerdote saduceo, ningún prefecto colonial podría anular con decreto. Sara era peligro dinástico encarnado. Era continuidad mesiánica en carne y hueso. Era semilla de David brotando en generación nueva, justo cuando las autoridades creían haber cortado la raíz ejecutando al padre. Pero además del peligro político, estaba el peligro teológico aún más profundo, porque la existencia de Sara probaba algo que la doctrina posterior necesitaba negar: que Jesús había sido plenamente humano, no humano a medias, no humano en apariencia, plenamente humano, con cuerpo que sentía hambre, según Mateo capítulo 4, versículo 2. Con cuerpo que se cansaba, según Juan capítulo 4, versículo 6. Con cuerpo que lloraba, según Juan capítulo 11, versículo 35. Y si ese cuerpo plenamente humano amó a una mujer, si se unió a ella en intimidad consagrada, si generó vida con ella, entonces la encarnación fue completa. No fue disfraz divino. Fue asunción total de la experiencia humana, incluyendo amor, deseo, familia, paternidad. Y esa teología era dinamita, porque si Jesús pudo ser santo siendo esposo y padre, entonces el celibato no es requisito de santidad. Entonces la familia puede ser templo. Entonces el vientre que gesta vida está haciendo obra tan sagrada como el sacerdote que consagra pan. Y esa verdad desmantelaba todo el sistema de control que la iglesia institucional estaba construyendo sobre renuncia forzada, sobre culpa sexual, sobre desprecio del cuerpo femenino. Así que Sara tuvo que ser borrada, y el instrumento del borrado fue la difamación de su madre. Si María Magdalena era prostituta, entonces cualquier niño asociado a ella quedaba automáticamente ilegítimo. Bastardo, inmencionable, y durante 14 siglos esa estrategia funcionó. Funcionó tan bien que la mayoría de cristianos jamás escuchó el nombre de Sara. Jamás imaginó que Jesús pudiera haber tenido descendencia. Jamás cuestionó la narrativa del Cristo célibe, solitario, sin familia terrenal, más allá de su madre virgen perpetua. Pero las grietas siempre existieron. Porque la verdad reprimida no muere, se oculta, se fragmenta, se dispersa en geografías que el poder central no controla. Y dos de esas geografías fueron decisivas para que la memoria de Sara sobreviviera: las costas del sur de Francia y las tierras altas de Etiopía. En el sur de Francia, en la región que hoy llamamos Provenza, existe un pueblo llamado Saintes-Maries de la Mer. Santos Marías del Mar. El nombre ya es memoria cifrada, porque según tradición local que se remonta al menos al siglo IX, 3 Marías llegaron a esas costas huyendo de persecución en Tierra Santa: María Magdalena, María Salomé y María Jacobé. Y con ellas viajaba una joven de piel oscura llamada Sara. Algunos relatos dicen que Sara era sirvienta, otros que era familiar, otros que era hija, pero todos coinciden en que Sara desembarcó allí.
y que desde entonces se convirtió en protectora de los romaníes, de los gitanos, de todos los pueblos errantes sin patria fija. Cada 24 y 25 de mayo, miles de gitanos de toda Europa peregrinan hasta ese pueblo. Sacan de la cripta de la iglesia una estatua de Sara la Negra, la visten con mantos de colores brillantes, donados por familias que han guardado la tradición durante generaciones. La cargan en procesión hasta la playa, y allí, con los pies en el agua del Mediterráneo, cantan canciones en romaní que nadie más entiende. Canciones sobre la niña que cruzó el mar, la niña que calmó las olas, la niña que entiende el exilio porque ella misma fue exiliada. Pero según tradiciones preservadas en monasterios rupestres de Etiopía, el viaje de María y Sara no terminó en Francia. No podía terminar allí, porque Europa ya estaba bajo creciente influencia de Roma, y Roma tenía ojos y oídos en todas las provincias. Cualquier rumor sobre descendencia de Jesús eventualmente llegaría a autoridades equivocadas. Así que María tomó decisión estratégica, usó Francia como primer refugio, como estación de paso. Pero el destino final era África, era el reino de Aksum, en lo que hoy es Etiopía, un reino que había abrazado el cristianismo por ruta propia, sin pasar por Roma. Un reino que comerciaba con Jerusalén, con Alejandría, con toda la red de comunidades cristianas orientales que no respondían al Papa. Un reino que respetaba linajes sagrados femeninos tanto como masculinos, como lo probaba la veneración a la reina de Saba, a Maqueda, la que había viajado hasta Salomón y había vuelto portando no solo sabiduría, sino también descendencia real. María y Sara habrían llegado a Aksum siguiendo rutas de caravanas que conectaban puertos del Mar Rojo con el interior montañoso. Y allí, protegidas por altitud, por distancia, por una civilización que no temía lo femenino sagrado, se establecieron. María enseñó, inició mujeres en los misterios que Jesús le había confiado. Les enseñó a leer escrituras con ojos nuevos. Les enseñó que Dios no desprecia el cuerpo, sino que lo consagra. Les enseñó que la resurrección no fue escape de la carne, sino transfiguración de la carne. Y Sara creció absorbiendo todo eso. Creció en scriptorium, tallado en roca basáltica, donde monjes y monjas copiaban textos a la luz de lámparas de aceite de sésamo. Creció escuchando liturgias cantadas en yez, lengua semítica hermana del hebreo y el arameo que Jesús había hablado. Creció viendo iconos pintados con pigmentos minerales sobre madera de cedro, iconos donde su madre aparecía de pie, vestida de rojo y oro, con pergamino en una mano y cruz en la otra. No iconos de penitente arrodillada, iconos de apóstol enviada. Y cuando María murió, Sara no se derrumbó, actuó, porque había sido preparada no para llorar, sino para continuar. Se casó dentro de un linaje que los textos etíopes llaman con reverencia los hijos de los guardianes. Familias que desde tiempos de Salomón y Menelik habían sido apartadas para proteger objetos sagrados. Y el objeto más sagrado de todos, según tradición etíope inquebrantable, era el Arca del Pacto. Ese cofre de madera de acacia cubierto de oro que según Éxodo contenía las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón. Ese arca que desapareció de los registros bíblicos después del exilio babilónico y que Etiopía afirma poseer, hasta hoy guardada en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, custodiada por un monje que vive en reclusión perpetua y que nunca permite que nadie vea el objeto. Y aquí aparece la capa más secreta de la tradición, que los guardianes del arca no son solo sucesión de monjes elegidos al azar. Son linaje, sangre consagrada que se remonta a Aarón por un lado y según susurros preservados en cánticos litúrgicos cifrados, a Sara por el otro. Porque en Sara convergían dos corrientes que nunca debían haberse mezclado según la lógica del poder.
sangre davídica por su padre Jesús y unción profético-apostólica por su madre María. Y cuando esa convergencia se integró al linaje de guardianes levíticos, se formó algo nuevo, algo que los textos llaman el sello triple: rey, profeta, sacerdote en una sola línea. David, Elías, Aarón, fluyendo juntos en familias que desde entonces han guardado no solo el arca física, sino también secretos que ningún concilio aprobó, textos que ningún canon incluyó, prácticas que ninguna ortodoxia reconoció, pero que han sostenido la fe en los márgenes durante 2000 años. Ahora necesitamos descender al núcleo simbólico de Sara, porque esta no es solo historia de genealogía perdida, es batalla de arquetipos, es guerra teológica librada en el terreno de la imagen, del símbolo, de la representación de lo divino. Y para entender esa guerra, necesitamos convocar una figura que el cristianismo institucional también silenció, pero que las comunidades místicas nunca olvidaron: Sofía. Chokma en hebreo, Sofía en griego, la sabiduría personificada como mujer. En Proverbios capítulo 8, sabiduría clama en las plazas. Dice que estaba con Dios antes de la creación, que era arquitecta junto a Él, que por medio de ella fueron hechas todas las cosas. Y en las comunidades cristianas gnósticas de los primeros siglos, Sofía no era metáfora, era hipóstasis, era persona divina, era la dimensión femenina de Dios que media entre lo trascendente y lo inmanente, entre el Padre inaccesible y el mundo material. Y María Magdalena, en esas comunidades, era vista como encarnación terrestre de Sofía, como la que portaba sabiduría directa, la que conocía los misterios, la que enseñaba incluso a los apóstoles varones lo que ellos no habían comprendido. En el Evangelio de Felipe, texto gnóstico recuperado en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, hay pasaje perturbador para la ortodoxia. Dice que el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y que la besaba frecuentemente en la boca. Los académicos ortodoxos argumentan que beso era saludo común, símbolo de transmisión de enseñanza, gesto ritual, sin connotación sexual. Pero los que preservaron tradiciones ocultas leen diferente. Leen amaba como amor de esposo. Leen besaba como intimidad consagrada. Leen entre líneas lo que el texto no podía decir abiertamente, porque ya en el siglo II, cuando ese evangelio circulaba, la narrativa oficial estaba censurando cualquier sugerencia de que Jesús hubiera sido hombre casado. Pero si Jesús amaba a María, como el texto sugiere, si eran compañeros en el sentido pleno hebreo de la palabra, si ella era la que conocía el todo, según otra frase del mismo evangelio, entonces Sara no es invención piadosa, es consecuencia lógica. Es fruto de unión que fue santa, no a pesar de ser física, sino porque era física. Porque encarnación significa que Dios no desprecia la carne, la asume, la consagra, la usa como vehículo de lo divino. Y Sara encarna esa teología viviente. Es hija de la sabiduría encarnada y del Logos hecho carne. Es convergencia de dos principios que la filosofía griega separó, pero que el pensamiento hebreo siempre mantuvo unidos: chokma y dabar, sabiduría y palabra, femenino y masculino de lo divino, fluyendo juntos en cuerpo de niña. Y esa niña, al crecer, no repitió el modelo del Cristo itinerante sin hogar fijo. Creó otro modelo, el modelo de la raíz que se planta, del árbol que echa ramas en secreto, de la red subterránea de hongos que conecta árboles sin que nadie vea los hilos. Porque Sara no fundó iglesias visibles con campanarios y liturgias públicas. Fundó familias, consagró linajes, inició mujeres y hombres en prácticas que no requerían templo de piedra, porque el templo era el cuerpo,
la casa, el espacio donde dos o tres se reúnen en nombre de la verdad oculta. Y esas familias operaban con código distinto al de la iglesia institucional emergente. No tenían jerarquía piramidal, tenían red horizontal, no tenían papa ni patriarca. Tenían ancianas y ancianos que habían recibido transmisión directa. No tenían credos fijos aprobados por concilio. Tenían prácticas vivas que se ajustaban a cada generación sin perder esencia. Y una de esas prácticas era el juramento de las guardianas, ritual que no está escrito en manual litúrgico porque nunca fue público. Ritual que se transmite de boca a oído, de mano a mano, de presencia a presencia. Tiene 3 movimientos que parecen simples, pero que portan peso de siglos. Primer movimiento. La iniciada coloca ambas manos sobre cuenco de barro lleno de agua de manantial. No agua bendecida por sacerdote, agua viva, agua que brota de tierra sin intervención humana. Y al poner las manos sobre esa agua, respira 3 veces profundo mientras mira su reflejo fragmentado en la superficie. Y al respirar, recuerda que su aliento es el mismo que el aliento que se movía sobre las aguas al principio de Génesis, que su cuerpo porta el mismo espíritu que gestó mundos. Segundo movimiento. La iniciada susurra un nombre, no cualquier nombre. Nombre de mujer de su línea familiar que fue fuerte, que guardó secretos, que transmitió sabiduría sin título oficial. Puede ser abuela, puede ser tía, puede ser prima lejana que nadie más recuerda, pero cuya memoria ella rescata del olvido. Y al susurrar ese nombre sobre el agua, no está invocando fantasma, está activando continuidad. Está diciendo, yo no soy la primera, vengo de línea larga de guardianas, y lo que ellas protegieron, yo lo protejo ahora. Tercer movimiento. La iniciada toma el cuenco y bebe 3 sorbos pequeños. No todo el agua, solo 3 sorbos, y al beber dice en silencio interior o en voz apenas audible, yo guardo lo que me fue confiado, yo transmito lo que me fue dado, yo velo lo que no puedo nombrar. Y con eso el ritual termina. No hay certificado, no hay ordenación pública. Solo hay cambio interior que otros reconocen sin que se lo expliquen. Un brillo en la mirada, una firmeza en la voz, una autoridad que no viene de institución, sino de transmisión iniciática. Y ese juramento no es vacío, porque lo que las guardianas protegen no son solo objetos físicos, como el arca en Axum. Protegen también textos, evangelios que no entraron al canon, cartas de apóstoles que fueron quemadas, testimonios de mujeres que fueron descartados, y protegen prácticas, maneras de orar que no requieren palabras, maneras de sanar que no requieren sacramentos oficiales, maneras de bendecir que no requieren manos ordenadas por obispo. Todo eso ha sobrevivido en familias dispersas que se reconocen entre sí por señales sutiles. Un gesto con la mano al saludar, una frase aparentemente casual en conversación. El agua recuerda, o el fuego no se apaga, o la semilla espera. Frases que suenan poéticas para el extraño, pero que para el iniciado son contraseña. Son manera de decir, yo también vengo de esa línea. Yo también guardo. Yo también transmito. Y aquí aparece símbolo crucial que conecta a Sara con su madre y con todas las portadoras que vinieron antes. El símbolo de la vasija y el aceite. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9, una mujer anónima entra donde Jesús está cenando y rompe frasco de alabastro lleno de perfume carísimo. Lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y cuando los discípulos protestan por el desperdicio, Jesús la defiende. Dice que ella ha hecho obra hermosa, que ha preparado su cuerpo para la sepultura, y añade esta frase devastadora: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará también lo que ésta hizo,
para memoria de ella. Pero la Iglesia nunca cumplió esa promesa, porque no sabemos su nombre. La tradición la fusionó con María Magdalena. Pero el texto no lo dice. Lo que el texto sí dice es que una mujer fue portadora de unción, que su vasija contenía aceite precioso y que ella lo derramó sin reserva. Esa es la imagen que Sara heredó y multiplicó. Sara no era la vasija, era el aceite. Era lo que fluye, lo que unge, lo que consagra. Y al casarse dentro del linaje de guardianes, se convirtió en vasija también. Vasija que porta aceite y que lo derrama en siguiente generación. Y así, de vasija en vasija, de madre a hija, de abuela a nieta, el aceite ha seguido fluyendo. No se agotó, se multiplicó, como los panes y peces en manos de Jesús, como el aceite de la viuda en manos de Eliseo. Porque lo sagrado no se gasta cuando se comparte, se multiplica. Y esa es la economía de las guardianas. Economía de abundancia, no de escasez. Economía donde dar no empobrece sino enriquece, donde transmitir no vacía sino llena, donde enseñar no disminuye autoridad sino la confirma. Y ahora llegamos al presente, a ti, sentada frente a esta pantalla, preguntándote qué tiene que ver una niña del siglo I con tu vida del siglo XXI. Y la respuesta es todo, porque lo que le hicieron a Sara, te lo siguen haciendo a ti. Cada vez que tu experiencia espiritual directa fue invalidada porque no pasó por canal oficial aprobado por autoridad masculina. Cada vez que te dijeron que para ser espiritual tienes que renunciar a tu cuerpo, a tu sexualidad, a tu deseo de ser amada plenamente. Cada vez que te presentaron como modelo solo a vírgenes y mártires, nunca a madres poderosas que criaron hijos, y al mismo tiempo enseñaron, sanaron, lideraron comunidades. Cada vez que tu maternidad fue vista como obstáculo para lo espiritual, en lugar de ser reconocida como una de las formas más profundas de encarnación de lo divino, estaban repitiendo el borrado de Sara. Estaban reforzando la mentira de que lo sagrado requiere celibato, de que lo santo exige renuncia forzada, de que la única santidad femenina posible es la que no amenaza el orden patriarcal porque se mantiene virgen, sumisa, silenciosa. Pero Sara te dice otra cosa. Sara te dice que tu cuerpo no es obstáculo, es templo móvil, que tu vientre no es maldición de Eva, es potencial de arca viviente, que tu capacidad de gestar, ya sea hijos biológicos, proyectos creativos, comunidades de cuidado, visiones que transforman tu entorno, esa capacidad no te aleja de lo divino, te acerca, porque gestación es cocreación. Es participar en el mismo acto que Dios realizó al principio cuando dijo sea y fue. Tú también dices sea cada vez que decides traer algo nuevo a la existencia. Y esa palabra tuya tiene poder, no porque seas diosa, sino porque fuiste hecha a imagen de la fuente creativa del universo. Y esa imagen no fue anulada por ninguna caída, por ningún pecado original, por ninguna maldición sacerdotal. Sigue intacta, esperando que la reconozcas, que la actives, que la uses. Y para activarla necesitas 3 umbrales prácticos que nadie te enseñó, pero que las guardianas han practicado durante siglos. Primer umbral: construye altar doméstico oculto. No altar visible, que impresione visitas. Altar secreto que solo tú conoces. Puede ser cajón en tu mesa de noche. Puede ser rincón detrás de cortina. Puede ser caja de madera guardada bajo tu cama. Lo importante es que sea tuyo, que nadie más lo toque, que sea espacio consagrado por tu intención, no por bendición de autoridad externa. En ese altar coloca 3 elementos. Primero, fuego. Puede ser vela. Puede ser lámpara de aceite si sabes usarla con seguridad. Puede incluso ser imagen de fuego si situación no permite llama real, pero que represente luz que no se apaga.
Segundo, agua. Puede ser cuenco pequeño que cambias cada semana. Puede ser frasco de vidrio con agua de manantial si tienes acceso. Puede ser incluso caracola que evoca el mar, pero que represente flujo, movimiento, vida que no se estanca. Tercero, semilla. Puede ser semilla literal de planta que te gusta. Puede ser piedra que recogiste en lugar significativo. Puede ser fotografía de tu abuela o de mujer de tu línea que fue fuerte, pero que represente linaje, continuidad, raíz que te sostiene aunque no la veas. Cada mañana, antes de que comience el ruido del día, antes de revisar teléfono, antes de atender demandas de otros, dedica 3 minutos a ese altar. Enciende la vela si es fuego real, mira el agua, toca la semilla y respira 3 veces profundo. No hace falta palabras elaboradas, no hace falta teología compleja, solo presencia, solo intención. Solo reconocimiento de que eres más que cuerpo que cumple funciones. Eres portadora de algo sagrado. Eres eslabón en cadena larga que viene desde Sara, desde María, desde Miriam, desde Eva. Y al reconocer eso cada mañana, algo en ti se endereza. Algo en ti recuerda autoridad que no necesita permiso externo. Y esa autoridad cambia cómo caminas por el mundo, cómo hablas, ¿cómo respondes cuando alguien intenta invalidarte? Segundo umbral, practica peregrinación anual al agua. No necesitas viajar a Sainte-Marie de la Mer ni a ningún lugar exótico. Necesitas encontrar cuerpo de agua cerca de ti que te llame. Río, lago, playa, incluso fuente en parque urbano puede servir. Lo importante es que sea agua en movimiento o al menos agua abierta al cielo. No agua encerrada en tubería. Una vez al año, en fecha significativa para ti, puede ser tu cumpleaños, puede ser equinoccio, puede ser aniversario de algún cambio importante en tu vida. Vas hasta esa agua. Llevas algo que representa carga que necesitas soltar. Puede ser papel donde escribiste nombre de herida que ya no quieres cargar. Puede ser piedra pequeña que simboliza peso de culpa que no es tuya. Puede ser hilo que atas y desatas, representando ataduras que eliges romper. Te paras frente al agua, descalza si es posible y seguro, respiras hondo 3 veces y dices en voz audible o en susurro, según lo privado del lugar: yo desciendo de guardianas. Yo porto fuego que no me dieron estructuras, sino linaje. Yo suelto lo que nunca fue mío. Yo guardo lo que me fue confiado. Y luego dejas caer el objeto en el agua o lo entierras en la orilla. No es magia. No es ritual que obliga a universo a darte lo que pides. Es gesto corporal que ancla decisión interior. Es manera de marcar cambio no solo en mente, sino en cuerpo. Porque tu cuerpo tiene memoria más larga que tu mente consciente. Tu cuerpo recuerda. Y cuando haces gesto físico consciente, cuando involucras sentidos, cuando mojas pies en agua fría, cuando sientes viento en cara, cuando hueles sal o barro, estás escribiendo nueva memoria en tu sistema nervioso. Memoria que dice: yo elegí soltar. Yo me paré frente a algo más grande que yo y reconocí que no estoy sola, que vengo de línea larga de mujeres que hicieron lo mismo, que soportaron, que guardaron, que transmitieron y que ahora me toca a mí continuar. Y al volver a casa después de esa peregrinación, algo en ti ha cambiado, no de manera espectacular, de manera sutil pero real. Caminas diferente, respondes diferente, tienes menos miedo. Tercer umbral, lectura ritual del nombre prohibido. Busca texto que mencione a María Magdalena como apóstol, no como pecadora. Puede ser pasaje de Juan capítulo 20, donde ella es primera testigo del resucitado. Puede ser fragmento del Evangelio de María, donde ella enseña a los apóstoles lo que ellos no entendieron. Puede ser comentario de algún padre de la Iglesia Oriental que la honró, como Hipólito de Roma, que la llamó apóstol de los apóstoles.
Y una noche al mes, cuando estás sola o con mujeres de confianza total, lees ese texto en voz alta, despacio, dejando que cada palabra se asiente. No lo leas como información, léelo como conjuro, como invocación, como manera de traer su voz de vuelta del silencio donde fue enterrada. Y al terminar la lectura, di esto: su voz no fue silenciada, solo fue ocultada, y ahora yo la libero. Yo hablo lo que ella habló. Yo testifico lo que ella testificó. Yo continúo lo que ella comenzó. Y si estás con otras mujeres, que cada una diga lo mismo. Porque cuando varias voces dicen la misma verdad simultáneamente, algo se rompe en el aire. Algo que había estado sellando boca colectiva de mujeres durante siglos. Esto no es teatro. Esto no es juego espiritual, esto es recuperación activa de autoridad que te fue robada por doctrinas que nunca vinieron de Dios, sino de hombres que tenían miedo de tu poder. Y cuando recuperas esa autoridad, cuando la declaras, cuando la practicas, tu vida cambia. No porque universo te dé premio, sino porque dejas de vivir desde mendicidad espiritual y empiezas a vivir desde herencia. Dejas de pedir permiso para hablar de lo divino y empiezas a hablar desde experiencia directa. Dejas de esperar que autoridad externa valide tu camino y empiezas a caminar con certeza interior, que no necesita sello oficial. Y finalmente, la enseñanza más importante que Sara te da: el poder del ocultamiento estratégico. Sara no hizo campaña pública. No escribió evangelio con su nombre, no fundó secta visible que Roma tuviera que perseguir. Simplemente guardó, protegió, transmitió en redes subterráneas que poder visible no podía rastrear. Y esa estrategia la mantuvo viva cuando otros fueron exterminados. Porque hay momentos en historia donde verdad solo sobrevive si se oculta. Donde luz solo permanece encendida si se cubre del viento institucional que quiere apagarla. Y durante 2000 años el fuego de Sara fue protegido así, por familias que sabían cuándo hablar y cuándo callar, por comunidades que eligieron transmitir en códigos que poder no entendía, por mujeres que guardaron verdad bajo lengua como se guarda brasa bajo ceniza, no apagada, latente, esperando momento correcto para avivar. Y ese momento es ahora. No porque alguien lo decretó desde arriba, sino porque estructuras de control están colapsando por peso de sus propias mentiras. Porque secretos están saliendo a luz en avalancha que nadie puede detener. Porque mujeres de todo el mundo están despertando simultáneamente y reconociendo que compartieron la misma mentira, que para ser santas tenían que ser menos humanas. Y cada vez que una mujer dice no a esa mentira, cada vez que madre enseña a hija que su cuerpo es templo, no cárcel, cada vez que abuela transmite sabiduría sin necesitar título oficial, Sara resurge, no en una persona, en millones, en red invisible que se extiende por todo el planeta, red de guardianas que se reconocen entre sí aunque nunca se hayan visto. Y tú formas parte de esa red, no porque alguien te inició formalmente, sino porque algo en ti reconoció verdad al leer esto. Y ese reconocimiento es la única iniciación que necesitas. Así que aquí estamos, al final de un recorrido que en realidad es apenas umbral de entrada. Te mostraron una María arrodillada sin descendencia. Ahora conoces a María de pie, madre de Sara. Te dijeron que Jesús fue célibe, solitario, sin familia. Ahora sabes que tuvo compañera, que tuvo hija, que su humanidad fue completa y consagrada. Te enseñaron que lo sagrado requiere renuncia al cuerpo. Ahora entiendes que el cuerpo puede ser arca, que el vientre puede ser altar, que gestar vida es tan santo como predicar resurrección.
Y si algo en ti resonó mientras leías, si sentiste que esta verdad no era nueva sino recordada, entonces ya cruzaste, ya estás del otro lado, ya sabes más de lo que deberías según los que todavía custodian narrativa oficial. Pero hay más, mucho más. Hay un documental completo sobre María Magdalena y Sara, sobre los manuscritos que fueron escondidos, sobre los iconos que nunca te mostraron, sobre las tradiciones que sobrevivieron en Etiopía y Francia cuando Roma quemaba todo lo incómodo. Está disponible en el comentario fijado. No lo hice para entretener, lo hice para iniciar. Para las que ya no aceptan versiones editadas, para las que buscan documentos completos, testimonios reales, imágenes que la historia oficial censuró. Ve al comentario fijado, mira todo lo que preparé, descubre la ruta completa de Sara, los rituales que todavía se practican, las familias que todavía guardan en silencio. Porque Sara no fue leyenda, fue profecía encarnada, y esa profecía sigue cumpliéndose, en ti, en tus hijas, en cada mujer que despierta y recuerda quién es realmente. La puerta está abierta, y del otro lado, Sara te espera.